Muy buenos días, hermanas, hermanos, amigos que nos visitan. Desde aquí, un afectuoso saludo cariñoso de hermano a nuestra querida hermana, doña Vilma Barreiro de Guerrero, y a don Rolando Guerrero, su esposo, que están aquí para escuchar la palabra de Dios. De verdad que nosotros somos un pueblo demasiado privilegiado. Contamos con el Dios más justo que se haya conocido. Solo hay que ver el resplandor del sol, ver la iluminación de la luna de noche, o cuando no está iluminada, cuando es de agua, ver el desarrollo de la naturaleza, el crecimiento de los árboles, la reproducción de los animales, y nosotros, manejados como marioneta, vivimos mecánicamente el día a día. Nos levantamos, comemos, trabajamos, dormimos, nos levantamos, comemos, trabajamos, dormimos. Y no nos detenemos a pensar. Lo más trascendente que ocurre en la humanidad ocurre diario. Ocurre en nuestras narices. Pero lo importante es que todo lo que ocurre en la vida, en la naturaleza, ocurre a negros, a blancos, a ricos, a pobres, a indigentes, a necesitados, a poderosos, a débiles. La naturaleza nos trata a todo con una equidad y una igualdad extraordinaria. Cuando hay tormentas, cuando hay temblores de tierra, no hay poder humano que detenga eso, sea rico, sea pobre. La naturaleza, con sus bondades y con sus problemas, nos trata con equidad. Por eso creo que somos un pueblo exageradamente privilegiado. Pero el salmista lo dice con mayor elegancia cuando escribió: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le habla al otro día, y una noche a la otra noche le declara sabiduría. No hay voz, no hay ruido, y eso es lo más trascendental que existe en la vida de todo ser humano, cualquier posición que tenga. Por eso somos privilegiados. Hubo un escritor muy famoso, un dramaturgo, poeta del siglo XV o XVI, escribió una frase, para mí, preñada de conocimiento de cómo actuó Jesús. Y sin duda, ese escritor inglés, William Shakespeare, había leído la Biblia, había analizado la vida de Jesús para poder escribir esta frase. No basta con levantar al caído. Al caído hay que leerle y sostenerle. Y si ustedes piensan en la profundidad de esta frase, se dan cuenta que nuestro Salvador Jesús actuaba así en el tiempo que estuvo en la tierra. Hace exactamente 3 domingos ocurrió
algo en esta iglesia. Me di cuenta porque estaba en los files y tenía una participación, pero se dio la voz de alarma de que un pobre hombre estaba postrado en la acera del frente, tal vez pasando un proceso epiléptico, y tan pronto se da la voz de alarma, hermanos de esta congregación se desprendieron, corrieron en su auxilio, y aunque no le he preguntado, pero me atrevo a decir que levantaron a ese caído sin conocerlo y lo sostuvieron porque le dieron la manera de resolver su problema y siguiera su camino. Don Juan Eliseo y Colín, la amada doctora doña Isabel, don Leopoldo Paulino, don Daniel Enrique Nin y Méndez socorrieron a ese hombre. Y me satisfizo porque nuestro Salvador Jesús hubiese hecho lo mismo. Y eso debe ser, para la gloria de Dios, llenarnos de satisfacción. Pero hay más. Existió una mujer que muchos han oído hablar de ella, de muy baja estatura, con mucha humildad, de origen albanés, pero el destino la llevó a ser maestra en Calcuta, una población muy pobre de la India. A ella se le conoció como la Madre Teresa de Calcuta, y creo la organización que fundó eran las Hermanas Carmelitas, si mal no recuerdo. A esta hermana, a esta mujer, no tenía hiel de curar las heridas de un leproso, de un quemado, de un accidentado, de un enfermo terminal, de una enfermedad contagiosa. Esta mujer no tenía obstáculo y el único sentido de su vida era llevar el amor de Dios al más pobre de los pobres. Y creo que esa gran mujer cumplió su cometido. Mahatma Gandhi, un civilista, abogado, estudió en Inglaterra, un organizador tremendo, con paciencia, con humildad, con valor, sin violencia, logró quitar a su pueblo, a su país, del yugo inglés, del poder militar, con mucha paciencia. Mahatma Gandhi duró un tiempo viviendo en Sudáfrica. Y en Sudáfrica, en los poblados más deprimidos, los alejados de los privilegios, los pasahambre, los enfermos sin encontrar solución, dice la historia que Mahatma Gandhi creó colonias agrícolas para los pobres y creó colonias hospitalarias para los enfermos. Su sociedad estaba dividida y no pudo reunir a sus iguales, los musulmanes, con las otras creencias, y murió finalmente por un musulmán baleado. Pero no me cabe la menor duda que acciones de esa naturaleza, un hombre así no las realiza si no se guía de la Escritura, si no conoce la vida de Jesús.
16º presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Él intentó muchas veces ser senador y perdía. Finalmente, cuando lo logra, se candidatea a presidente de la República y gana las elecciones. Abraham Lincoln era bautista. Se cae de la mata que leía la Biblia. Pero a este hombre le tocó gobernar su país cuando la sociedad estaba tan dividida. Había tanta violencia con la llamada y la famosa guerra de la secesión, donde existía la esclavitud. Y había una parte que la apoyaba y otra parte con el partido La Unión que no la apoyaba, que era de Abraham Lincoln. A pesar de que duró casi 4 años gobernando su nación, a pesar de tantas convulsiones sociales, este hombre, apoyado en la Biblia, pudo organizar la economía del país, pudo organizar el Estado federal y, lo más importante aún, pudo terminar definitivamente con la esclavitud de ese país. Solo un hombre así puede hacer las cosas cuando se aferra a la palabra de Dios. ¿Qué hablar de Martin Luther King? Hijo de Martin Luther King, pastor de una iglesia bautista. La madre de Martin Luther King Jr. tocaba con un órgano de esa iglesia. Pero Martin Luther King Jr. a los 25 años, pastor también de una iglesia bautista. Y él difundió por el mundo entero la frase siguiente: I have a dream. Yo tengo un sueño. Y el sueño de Martin Luther King era terminar con la segregación racial. Era practicar la igualdad entre los hombres. Era concluir con que la iglesia de los negros es esta y la iglesia de los blancos es esta. Y cuando un blanco se montaba en un autobús, si había un negro, había que ponerse de pies y cederse. Pero se encontró con Rosa Parks. Y Rosa Parks un día se trasladaba en un autobús y se montó un blanco. Y el blanco le pidió el asiento. Y Rosa Parks, como decimos nosotros, se plantó en 20. Digo, tengo los mismos derechos que usted. Y no se paró del asiento. A partir de ahí, y era el mismo tiempo de Martin Luther King, se hizo una huelga famosa de los autobuses. Y en un tribunal, porque ella fue sometida a la justicia, necesariamente hubo que descargarla. Y a partir de ahí, esa segregación racial, por lo menos oficialmente, fue eliminada. Nelson Mandela. Nelson Mandela practicaba la igualdad metodista de la iglesia metodista. Y Nelson Mandela injustamente fue acusado y lo metieron en la cárcel con unos 43 años en una solitaria, y duró 27 años de su vida en una solitaria. Y desde esa cárcel predicaba el perdón de sus verdugos, predicaba el perdón de quienes lo torturaron y quienes le hicieron daño. Solo un hombre que haya leído la vida de Jesús y haya leído la Escritura puede actuar de esa manera y de esa forma. Helder Câmara. Helder Câmara fue un arzobispo católico que se hizo fama en Brasil, famoso en Brasil,
porque se entregó a la famosa favela, el cinturón de miseria famoso en Brasil, que ni siquiera los militares podían entrar. Pero hubo un concilio de la Iglesia Católica, creo que fue el Vaticano VII, que le permitió a Helder Cámara difundir sus ideas. Y las ideas que él difundía en la Iglesia Católica era la eliminación de la adoración de estatuas, era la no subordinación de los arzobispos a los poderes políticos, era practicar la igualdad. Ese hombre le llamaban el líder de la iglesia de los pobres, Helder Cámara. Y así hay muchos personajes como Adolfo Pérez Esquivel en Argentina. Pero vamos un poquito más atrás. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el concepto de pobreza tienen sentidos diversos, pero finalmente significan lo mismo. Cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra de Canaán, la ley de Moisés ordenaba la protección de los pobres, porque ellos encontraron una división molestosa entre ricos y pobres. Si no, Moisés no hubiese escrito lo que ahora les contaré. Primera lectura. ¿Quién tiene la primera lectura? Venga, don Leo. Sí. Éxodo 20. Perdón. Éxodo capítulo 22, versículos 25 al 27. Dice así la palabra de Dios. Éxodo 22, del verso 25 al 27. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con ellos, no le cobrarás interés. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido de su cuerpo. ¿En qué otra cosa confiará? Y será que cuando él clame a mí, no le olvidé, porque soy fiel. No hay otra explicación de que eso significaba una protección a los pobres. Segunda lectura. Dice la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 23, versos 10 y 11. 6 años sembrará la tierra, más que el séptimo año la dejará libre, para que coma los pobres de su pueblo, y de lo que quedara, cobrará la bestia del campo. Así hará con tu niño y con tu privado. Todo era desde el principio de esa época vigilancia y protección a los más deprimidos, a los necesitados, a los pobres. Tercera lectura. Cuando cosechen sus campos, no arranquen las espigas que están a la orilla del campo, ni recojan las espigas que hayan caído al suelo. Lo mismo harán con sus viñedos. No recojan las uvas que queden en la mata después de la cosecha, ni las que hayan caído al suelo. Déjenlas para los pobres y para los extranjeros, porque yo soy el Señor suyo. No robarán, ni mentirán, ni engañarán. No deben jurar en falso, difamando el nombre de Dios, porque yo soy el Señor. No robarán ni oprimirán a nadie. Pagarán con prontitud el salario de sus obreros. Si les deben algo a ellos, no esperen a la mañana siguiente para pagar. Los jueces siempre deben de dictar sentencia con justicia, sin tener en cuenta si la persona es pobre o rica. Deben ser siempre. Amén. Cuarta lectura. Levíticos 25, 6 y 25 al 22. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que no haya. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años
desde que vendió, y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que sea devuelva lo que vendió, estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Es que no hay otra explicación que no sea una protección al más necesitado de aquellos tiempos. Y Moisés, guiado por nuestro Creador, lo escribió y por algo fue. Quinta lectura. Deuteronomios 14, del 28 al 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren sus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Gracias, hermano. Ahí está. Pero no solamente lo escrito por Moisés, también los profetas. Cuando nuestro Creador colocaba a un rey, a un presidente, a un gobernante, y se pasaba de la raya con los más necesitados, ahí estaba el profeta. Por ejemplo, Isaías 1:23. Tus gobernantes son rebeldes y cómplices de ladrones, y todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Ese verso del profeta Elías me parece que está escrito para este país. Es exactamente lo que está ocurriendo ahora y en otros países del mundo, pero nos toca muy de cerca. El profeta Isaías, en el capítulo 10, el verso 1, dice: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para privar de su derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Son dos versículos del profeta que dan en la diana en contra de la injusticia, en contra del deprimido, en contra del necesitado, en contra del abusado. No sé si ustedes escucharon o vieron una información hace unos meses en Facebook que decía que si Jesucristo hubiese predicado lo que se predica hoy en la mayoría de las iglesias, no lo hubiesen matado. ¿Qué ustedes creen, hermano? Porque es que la mayoría de las iglesias están solapadas al poder económico, al privilegio, a las riquezas. Hemos sido llamados a ser sal y luz de la tierra y no estamos cumpliendo con esto. Pero no solamente los profetas. Dice la Escritura que nuestro Padre Creador es el Dios que cuida del pobre, del huérfano, de la viuda y los protege. En el Salmo 68, 5 y 6 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra árida. Queridos hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad demasiado grande. Había una queja muy grande del pastor Luther King, que él decía: si daño le hace
los opresores a mi pueblo, daño también hacen las iglesias que guardan silencio ante el abuso, ante la opresión, ante la injusticia, ante el robo, ante los abusos al más necesitado. En Marcos 3, 1 y 6, en este pasaje, al curar la mano seca un día de reposo, nuestro Salvador rompe tradición religiosa, provoca que los herodianos planifiquen destruirle. Nuestro Salvador no le importó riesgos, ni críticas, ni amenazas. Le dijo al de la mano seca: levántate, ponte en medio. Es señal de que lo hacía con decisión y firmeza. Jesús se entristeció por la dureza de sus corazones en este pasaje. Por guardar el sábado se oponían a que este pobre hombre elevara su autoestima, fuera feliz y se insertara en la sociedad con una vida normal. Esa era una de las preocupaciones de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Salvador se preocupó de muchas cosas, pero en primer lugar estaba la gente. Mira cómo le dice a ese de la mano seca, un día sábado de tradición para guardar: ponte en medio para que lo vieran. ¿Y qué hizo Jesús con curarlo? Insertarlo a la sociedad, elevar su autoestima, creerse importante y que la sociedad lo aceptara y se insertara a su vida laboral. Eso es trabajar para la gente. En Marcos 1:44, al curar a este hombre leproso, que postrado de rodillas pedía a Jesús que le sanara, cuando fue sanado, Jesús le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ellos. Aquí Jesús destaca la solución de salud y la inserción en la sociedad para que no sea rechazado. Ustedes saben qué significaba tener lepra. Todavía qué significa hoy. Es apartado de la sociedad. Se alimenta con dificultad. Indudablemente que no puede trabajar. No se puede acercar ni siquiera a sus familiares. Es un muerto que está vivo. Jesús se preocupó por la salud de la gente. Jesús se preocupó por la necesidad de la gente. Jesús se preocupó porque hubiese sociabilización entre sus iguales. Esas eran las preocupaciones de Jesús. ¿Y qué podemos decir de la multiplicación de los peces y los panes? Era Jesús que le decía: mira, pero esta gente ya es tarde, hace tiempo andan con nosotros. Mira, Señor, es que nada más tenemos un poquito. Y ahí está la inmensidad de la misericordia, pero ahí está un ejemplo vivo de preocupación, que la gente no pasara hambre y se saciara, que la gente se insertara en la sociedad, que la gente trabajara, que la gente tuviera salud. Y he ahí la principal preocupación que debemos tener nosotros como sal y luz de esta tierra. Hay un teólogo muy famoso
que el mundo conoce como San Agustín. Él escribió mucho, tuvo mucho conocimiento en teología. Por allá nació hace muchísimos años, creo que fue en el 334. Y Agustín decía de la manera siguiente: ven, dulce consolador de los que están desolados, refugio en los peligros y protector en la miseria. Ven tú que lavas nuestras manchas y curas nuestras llagas. Ven, fuerza débil, apoyo del que cae, doctor de los humildes y vencedor de los orgullosos, padre de los huérfanos, esperanza de los pobres, tesoro de los que sufren indigencia, estrella de los navegantes, puerto seguro de los náufragos, fuerza de los vivientes y salud de los moribundos. Espíritu Santo, ten piedad de mí. Hazme sencillo, dócil y fiel. Compadécete de mi debilidad con tanta bondad que mi pequeñez se encuentre entre la multitud de tu misericordia. Ven, Espíritu Santo. Amén. Para escribir eso, hermanos, hermanas, hay que haber leído la Biblia. Hay que haber tenido conocimiento espiritual. Hay que haberse fijado bien en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que hacer el bien. Estamos llamados a eso. Ricos, pobres, blancos y negros, nacemos de la misma manera y morimos por igual. Somos malolientes al segundo día de morir. ¿Y por qué no hacer el bien como lo hizo Jesús? Como lo ordena nuestro código divino real por excelencia, que es la Escritura. ¿Por qué perder tiempo y mirar por encima de los hombros al caído? No basta levantar al caído. Al caído hay que levantarle y sostenerlo. Yo voy a finalizar porque cuando me tocó el 27 de agosto, parece que me pasé de tiempo. Y ahora he pedido que me hagan una seña. Pero hermanos y hermanas, hay que hacer el bien. Hay que levantar y sostener al caído. Y yo les expreso, parodiando una expresión de la Biblia, que Dios nos bendiga y nos guarde. Que haga Dios resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Dios, alce en nosotros su rostro y ponga en nosotros paz. Yo le pido.